relacionado también con otro documento, el cual es el informe. Bien, pero ¿cuál fue la orientación que se les dio para nosotros poder relacionar oficio e informe? Diferente cuando un memorando motiva un informe, en este caso el oficio, por cuestión de querer una respuesta mucho más precisa, se puede recurrir a lo que es el informe y adjuntarlo como un medio que refrende la información puntual que ayude a un tema que se nos puede haber requerido. Bien, entonces, orientación, ya, orientación va a ser el oficio, el documento, llamémoslo también así, el documento principal, y por cuestión de mejorar la respuesta, vamos a adjuntarle un informe. Muy bien. Entonces, partiendo de ello, vamos a ver aquí lo que corresponde a su definición, donde es importante notar que el documento, en este caso, es cursado entre funcionarios, ¿bien? Y lo que busca es interrelacionar entidades, organizaciones, instituciones o empresas, ¿bien? En este caso, diferente a otros documentos, ¿ya? Diferente a otros documentos, vamos a nosotros tener en cuenta relaciones, ¿no? Relaciones. Si la solicitud era de una persona normal, común y corriente hacia una autoridad, el memorial de una persona pero que representaba a grupo hacia una autoridad, el memorando de un superior a un subordinado, el informe, en este caso, también habría que evaluar quién nos puede enviar informe, ¿no? Vamos a tener una jerarquía vertical de un superior en grado hacia sus subordinados y podríamos evaluar también alguna otra condición. En el caso del oficio, literalmente entre funcionarios. ¿Cómo entender ese entre funcionarios? Personas que tienen un cargo. ¿Qué comprender a nivel de interrelacionar? Poner en contacto instituciones. Bien, entonces aquí yo les voy a mencionar un ejemplo. Por decir, yo puedo tener una empresa A y una empresa B. Ambas contando de repente con su propio gerente como representante visible. Bien, entonces, de la empresa A se puede requerir pues algún tipo de información sobre la empresa B. Obviamente tienen que ser entidades u organizaciones que en lo posible pues estén relacionadas en cuanto al ámbito de trabajo, ¿no? ¿Para qué? Para poder dar información razonable. No pueden ser dos entidades totalmente distintas, independientes, ¿no? Debe haber algún grado de relación, ¿bien? Algún grado de relación, ¿correcto?
algún tema que los una al menos para poder llevar a cabo una consulta. Bien, entonces, digamos que el ámbito de trabajo es el ámbito legal, donde una autoridad solicita a otra informe sobre alguna persona si tiene o no tiene antecedentes. Bien, entonces puede ser la entidad A la que solicita y la entidad B la que va a recibir y tramitar. Pero ahí se dan cuenta quién debe solicitar o quién puede solicitar antecedentes de una persona, un fiscal, de repente un juez. ¿Y quién puede brindar esos antecedentes? En este caso, dentro de lo que es la Corte de Justicia en nuestro país, nosotros tenemos el área de condenas, y el área de condenas de todas las personas registra si tiene o no antecedentes penales. Entonces, aquí la idea sería un fiscal, por ejemplo, que requiere a la jefatura de condenas informe sobre los antecedentes de X persona. Para que se den cuenta, ya tengo dos funcionarios, un fiscal y tendría una jefe o jefa de lo que es una oficina de condenas. Bien, entonces ya las estoy interrelacionando. ¿Hay un tema en común? Sí, el ámbito legal. Manejo de información, manejo de los antecedentes. Bien, cualquier empresa le puede solicitar a la oficina de condenas de la Corte Superior antecedentes. No. Ahí vamos a la pertinencia de también la interrelación. ¿Correcto? Entonces, este es un ejemplo para que ustedes tengan en cuenta. Son dos entidades que se están poniendo en contacto y a través de funcionarios que tienen cargos en esas entidades. Un fiscal, por ejemplo, y una jefe o un jefe de una oficina de condenas. Muy bien. Ahora, esto también hay que relacionarlo, para el ejemplo que yo les estoy proponiendo, sería pues un ámbito externo. ¿Cómo así externo? El fiscal, en el entorno pues Ministerio Público, se interrelaciona con lo que es Poder Judicial, Oficina de Condenas. ¿Tienen una misma línea? Sí, organismos para impartir leyes, pero es un ámbito externo, de una a otra. Bien, de una a otra. Pero también, también podría suceder que el oficio se desarrolle dentro de la propia institución, ¿ya? Pero dependiendo sea el caso, puede ser que el oficio esté dentro de la propia institución. Entonces, particularmente este documento va a tener, podemos mencionarlo así, va a tener la característica de que se desempeñe en los ámbitos tanto interno como externo, a nivel institución. Bien, ¿y cómo así en el ámbito interno? Ese mismo fiscal que solicitó informes de antecedentes de una persona puede solicitar a otros despachos de la propia fiscalía alguna información sobre esa misma persona. Puede suceder que tenga pues antecedentes en algunos otros despachos, ¿no? Digamos, Juan Pérez, investigado por delito de peligro común, manejar en estado de ebriedad, en el despacho 1 tiene antecedentes, en el despacho 2 también, en el despacho 3, en el despacho 4, en el despacho N también tiene, y eso se maneja a nivel de la propia institución. Bien, entonces si se dan cuenta, ahí estaríamos dentro de un ámbito interno. ¿Listo? Entonces, considerar ello para tener presente también diferencia con respecto a otros documentos. Mayormente, memorando e informe usualmente son internos. En el caso de solicitud y memorial, podríamos catalogarlo como externo en sí por el trámite, ¿no? Pero son esos ya muy, muy, muy particulares.
¿Por qué? Porque son personas a nivel individual o grupo que ejecutan el pedido hacia un ámbito, hacia una autoridad, y al salir de la persona, pues podríamos decirle para trámite externo, ¿ya? A ver, hasta ahí, si tenemos alguna pregunta en cuanto a la definición o el planteamiento que les estoy mencionando sobre la definición para el oficio, si tuvieran alguna pregunta. ¿Estamos claros? A ver, si va bien, en sí también el oficio te dice que debe considerar un solo asunto, pero si fueren varios los que se van a trabajar, 2 asuntos o más, te dicen trabajarlos en párrafos distintos, teniendo en cuenta su grado en ocurrencia, por importancia, fecha de repente. Bien, entonces para este sentido, lo usual en un oficio es que tenga literalmente un solo asunto, es lo usual. Pero también puede suceder que se te presenta el caso de sobre un mismo tema varios puntos a trabajar. En el caso del ejemplo que yo les estoy mencionando, suele ocurrir cuando hay una fiscalía de turno, por ejemplo, que a la misma hora, ya, a la misma hora, o con minutos de diferencia nada más, ya, con minutos de diferencia nada más, varias personas cometen el delito de conducción en estado de ebriedad. Bien, entonces ello se reporta y pues es una forma de trámite que se debe conocer los antecedentes que registre la persona, de repente por reincidencia, para verificar qué tipo de juzgamiento se debe dar. Entonces, si es el caso, 3 se me presentaron al mismo momento y yo estoy solicitando antecedentes de la persona, en un mismo oficio, pero en párrafos diferentes, puedo citar los datos de estas personas. Digamos, punto 1, los datos de Juan Pérez para saber si tiene o no tiene antecedentes por tal delito. Punto 2, María Flores, igualmente, si tiene o no antecedentes. Punto 3, si Christopher Olivares los tiene o no. Y ello se puede también esquematizar en una tabla con ciertos datos para ayudar la presentación del propio documento. Pero para que se den cuenta, es un mismo asunto. ¿Cuál? Solicitar antecedentes. O es un mismo tema. Pero se diversifica en cuanto a qué. Personas que están inmersas en el mismo tipo de delito y se está agilizando, pidiendo en este caso información. Muy bien. Entonces, en ese tipo de casos, es razonable utilizar la idea de esquemas numerados, trabajarlos independientemente, pero lo común, lo frecuente, es que el oficio tenga un asunto bien clarificado, bien específico. Bien, entonces son algunas dependencias, son algunos los casos donde, como les estoy indicando, se podría mencionar el tipo de detalle y si no es numerado, al menos una tabla, en una tabla se organizan los datos. Bien, entonces de esa manera explicamos la parte que propone de tener 2 o más asuntos. Muy bien, 2 o más asuntos, ideas principales, pero un mismo tema, ¿ya? Un mismo tema. En los usos del documento, tanto interno como externo. Y este ya se diferencia de los documentos anteriores, como también les he mencionado. En el caso del memorando del informe son netamente internos, trabajo interno. En el caso de la solicitud y el memorial, podríamos catalogarlos como en cuanto al trámite externos. Bien, porque una persona o la persona que representa al grupo tramita, sale de la propia persona, sale de su asociación. ¿Listo? Ahora, en cuanto a lo que es estructura, ¿ya? En cuanto a lo que es estructura, en este caso les va a mencionar, además de lo que puede ser el membrete, la nominación del año, se cuenta con las siguientes partes. Bien,
Usualmente instituciones tienen papel membretado, entonces no es necesario hablar de este punto que estoy encerrando en recuadro verde. ¿Por qué? Porque el papel membretado simplemente pues se pone, se coloca y la impresión es lo que sería pues conveniente, viable. Luego, si yo no tuviera el papel membretado, bueno, lo tendría que elaborar a través del Word, sería la parte del encabezamiento, ¿no? Ahora, no olvidar que, como venimos mencionando desde sesiones anteriores, todo documento puntualmente se caracteriza por considerar encabezado, por considerar un cuerpo o el contenido y por considerar el cierre, ¿no? Los tres elementos que indicamos todos los documentos tienen. Diferenciación, que cada uno de ellos lo desglosa, lo aborda de manera individual. Muy bien. Ahora, en el caso para encabezamiento, primera parte que corresponde al oficio, tienes el lugar y la fecha. Y de este lugar y fecha te indica en la parte superior lado derecho de la hoja, ¿no? Si esta es mi hoja, me está diciendo que se ubica por aquí. Bien, pero tengan presente también, hemos mencionado, no solo ahora, sino en sesiones anteriores, los documentos suelen tener variantes en cuanto a modelos que puedes encontrar. No hay un modelo único para cualquier trámite o para cualquier caso que nosotros deseemos hacer, pero sí puede haber uniformidad a nivel de institución. Bien, entonces de manera genérica tenemos partes. Bien, si hay alguna variante es cómo se suscitan esas partes o qué posición contiene. ¿Listo? Esta posición que se les está brindando aquí no les podría decir que es única, pero sí frecuente, puesto que también lo hemos indicado previamente, se puede utilizar el modelo de trabajo bloque extremo, donde todo estaría pegado a su izquierda. Y no es que esté mal, sino que son modelos, ¿ya? Sino que son modelos. Ahora, te dice también que tenemos el indicativo, como lo es en el memorando, como lo es también en el informe. El indicativo es la serie numérica con las siglas que se van a trabajar dentro de lo que corresponde al documento. Y por ahora te dice, tenemos lo que corresponde al correlativo, el número 1, 2, 3, 4N, el año, dependiendo en qué año estemos, sería 2023, la sigla institucional, la sigla del órgano del cual depende el emisor. En realidad estos dos son siglas. Sigla institucional, digamos, la más importante, y la del órgano del cual depende es la última. Entonces aquí, si se dan cuenta ustedes, necesitamos también conocer la estructura jerárquica de nuestra institución. ¿Para qué? ¿Ya? ¿Para qué?
para que al momento de plantear también sepamos de dónde salió, y esto va pues de mayor a menor, ¿no? Lo mayor sería el institucional y lo menor ya sería la dependencia de donde yo me estoy dirigiendo también. ¿Correcto? Entonces, si yo planteo aquí un modelo solamente de lo que es este indicativo, podríamos hacerlo de la siguiente manera. La palabra oficio, seguida de lo que es número, digamos el 50-2023, podría ser UNSP, DEC. ¿Ya? Entonces, a ver, les explico aquí. El número correlativo sería el 50. Podría ser 51, 52N. El año también está, es lo más claro, lo más sencillo. A nivel de una sigla institucional, digamos, de la propia institución, lo que es más prioritario, su reconocimiento inicial podría ser Universidad Nacional San Petersen. Bien, Universidad Nacional San Petersen. Y de ahí en más empezamos a desglosar para llegar a la última de las nomenclaturas, la cual sería la dependencia de la cual sale el documento, o la dependencia, como dice aquí, de la cual es adscrito el emisor. Tengo FFH, Facultad Filosofía y Humanidades; EPA, Escuela Profesional de Artes; DEC, Decanato. ¿Sí? Se me ocurre por citar un ejemplo. Ahora, en las instituciones militares, o quizás también en las instituciones que son grandes, obviamente tienen organigramas mucho más diversificados. No sea raro que esta nomenclatura pues se haga más extensa. Bien, pero si es una organización pequeña, no va a haber mucho problema en la extensión de esta parte. Si es una organización amplia, sí puede ser más largo. En las instituciones militares es usual que hay oficina dentro de oficina, entonces llega a hacerse un poquito más extenso. Muy bien. Me dejo entender con esa parte del indicativo, a ver. Incluso como en el informe, o en el caso, perdón, del memorial, ¿ya? Del memorial, se puede agregar una palabra adicional a lo que es el oficio. Así como había el memorial a secas y el memorial, el memorando a nivel múltiple, en el caso de utilizar el oficio podrían aparecer palabras: oficio solito, oficio múltiple, oficio circular, pero para ello también habría que conocer qué cosa es la circular y qué motivación la genera. Bien, entonces, en algunos ejemplos planteados, aquí hay uno si no me equivoco, vamos a ver esa ocurrencia también: oficio y la palabra múltiple adicional. Bien, entonces, si va bien esta idea, vamos a continuar con lo que son datos del destinatario. Y en los datos del destinatario, que debe considerar en este caso nuestro documento, ¿ya? En los datos del destinatario, se va a empezar con una forma de tratamiento que se puede entender también como un tratamiento a nivel cortesía. Se utiliza en otros documentos también, que es el señor o de repente señora. Hemos indicado también que eso no es una marca, no es un rasgo distintivo
de lo que puede ser pues el estado civil o la edad de la persona. ¿Ya? Puede tener 20, 25 años la persona y es señor o señora, así como puede tener 70, 75 años y es señor o señora. Esto simplemente es cuestión de identificación dentro del propio documento para poder dar una forma de tratamiento cortés. Bien, hasta puede ser como una suerte de anticipación de saludo. Bien, luego tienen el nombre o el cargo. Y ojo, te dice nombre o cargo. Bien, si yo sé los dos, coloco los dos. Si no sé el nombre, suficiente con el cargo, pero bien expresado. Bien, la dirección, también vamos a dar alguna referencia de la dirección. ¿En qué sentido? En algunas utilizaciones del documento se va a anotar la dirección y en algunas otras no. Pero eso depende de un factor del propio trámite que sigue el documento, que también se lo vamos a explicar. ¿Ya? Pero por ahora dirección sería también considerado en los elementos parte del destinatario en el encabezamiento de este oficio. Y lo que es ciudad, se estila de repente en la dirección también colocarlo o por modelo colocar la palabra presente. Bien, entonces, por ahora, datos elementales que podríamos utilizar. Se podrían agregar algunos otros dependiendo la situación, como es un horario de atención, de repente también como es un teléfono, considerando que hay algunas entidades que no tienen horario continuo en un determinado lugar o locación de atención. Por ejemplo, hay algunas entidades que tienen trabajo lunes, miércoles y viernes, o de repente martes, jueves y sábado, o quizás solamente 2 días a la semana, de tal a tal hora. Bien, entonces cuando se diligencia mediante un courier y de repente no encuentran, justamente pues eso es un problema. Por eso es conveniente en el documento colocar, ¿ya? En el documento colocar horario de atención para que si un tercero lo diligencia, pues no vaya a generar una devolución del propio documento. Bien, luego también el encabezamiento, mira que parece que en el encabezamiento del oficio se hace larga la situación, pero son datos que al final cuando ya lo vemos plasmados, pues es distinto, ¿no? Ya no se toma la idea de que son muchas cosas. En el asunto, sabemos que es algo breve relacionado con la motivación del documento. Bien, por ejemplo, aquí te pone un caso. Si mediante el oficio yo voy a remitir una carpeta, ya, puede ser remite documentos o remite carpeta, remite expediente, podría ser. Bien. Y si es muy extenso, te dice considerar la alineación respectiva. ¿A qué se refiere la alineación respectiva? Por ejemplo, si yo tengo la parte de asunto, irá por ahí mi asunto, correcto. Pero si se va a partir por extensión y van a ser 2 líneas, entonces la siguiente línea, en lo posible, debe estar, ya, debe estar a la altura de la línea anterior. A eso se refiere. Bien, que aquí haya un patrón de alineamiento. ¿Cómo voy a conseguir ello? Lo voy a conseguir utilizando lo más fácil, tablas. Bien,
Y si no uso tablas, bueno, tienen la posibilidad de utilizar lo que es la tecla Tab, que te genera así tabulaciones, pero hay que verificar qué tan conveniente resultaría el uso de la herramienta. Muy bien. Luego también algo que caracteriza bastante al oficio es la utilización de la referencia. No todos los documentos tienen referencia. Quizás en algún caso y en otras oportunidades me ha sucedido que me relacionaban una referencia en el memorando. No es muy aplicable porque dentro de lo que es estructura, quien sí la va a tener como una parte expresa, literal, es en este caso el propio oficio. Y no siempre va a ir la referencia, ¿ya? No siempre. Esto tiene una eh, idea de historial, ¿cómo así? Un documento, un oficio, digamos, el oficio 15, no me lo respondieron donde yo lo fui a presentar, de tal manera que como no tengo una respuesta y requiero la misma, yo debo generar un reiterativo hacia esa misma institución. Bien, pero generar un reiterativo implica poner la referencia. Si el 15 no me lo presentaron, dentro de lo que es la referencia coloco oficio número 15/2023, digamos, ¿no? Y al trabajar el cuerpo, ya mencionar, no habiendo sido respondido el oficio de la referencia, se genera el siguiente reiterativo para enviar a la brevedad los datos necesarios, por ejemplo. Bien, entonces tratar de dejar la salvedad de que pues se reitera por qué motivo. Muy bien, pero si es que sí se ha diligenciado el documento, yo no tengo necesidad de poner referencia. ¿Para qué? Entonces, la referencia es una motivación, bien, una motivación, pero debe estar pues bien fundamentada. Bien, no es siempre sí o sí tiene que ir, no. Usualmente casos de reiterativos, ahí sí. Y en varias oportunidades, ¿no? De repente, un mismo oficio he mandado 2 veces a una institución y no me han hecho caso, no me lo han respondido. Entonces yo puedo insistir, de repente con un tercer reiterativo, van a cambiar los números de oficio, pero el documento va a ser el tenor casi el mismo. Bien, entonces también está, profesor, ¿y hasta cuándo voy a seguir dando reiterativos si es que no me responden? Ahí es criterio de la propia institución, ¿no? Si no hay una la primera, ya es correcto que se genere la segunda, pero si no hay una segunda, es muy, muy llamativo. Entonces, algunos decidirán ya una tercera y después actuamos. O directamente, como no me han dado respuesta, se puede hacer la intervención, por ejemplo, de una oficina tipo control interno para que identifique por qué nos están respondiendo documentos, toda vez que genera demoras también en lo que son trámite de expedientes. Muy bien. Entonces, hasta esa parte de lo que corresponde el encabezamiento del oficio. A ver, ¿qué es la primera partecita? Si tuvieran alguna pregunta, ¿no? Miren que es importante. Si tiene papel membretado, bien, si no hay que utilizar el propio Word para ese diseño. El lugar y la fecha es muy sencillo. La nominación en cuanto al identificador debe estar presente. Los datos del destinatario, el asunto y la referencia si es que es necesario. No olviden, la referencia es una suerte de historial. Varios oficios no respondidos, se podría, pero ya el exceso es 3 oportunidades de reiterativo porque después es muy curioso por qué no se da una respuesta. Bien,
A ver si hasta ahí lo tenemos, dudas, consultas que les pudiese generar. Muy bien, entonces si está todo claro, pasaremos a la siguiente parte que es, aquí le coloco como el texto, pero no es otra cosa que el cuerpo en sí mismo, ¿ya? Ese texto que menciona aquí es el cuerpo del documento en sí mismo. Y como lo menciona, es la parte fundamental, es la parte esencial del oficio. ¿Por qué? Porque va a ir tu requerimiento, tu pedido. Muy bien. Y algo sí de aquí dice pues algunas expresiones que podemos trabajar como inicio del párrafo para este texto. Tengo el agrado, tengo el honor, me es grato, ¿ya? Particularmente de estas tres, por la palabra me, que considera la tercera posibilidad, no resulta muy adecuado utilizarla, puesto que identifica cierto grado de familiaridad. Y ese grado de familiaridad a nivel documentación también se puede notar y algunos lo pueden tomar pues como tendencioso. Bien, ahora las otras dos, tengo el agrado y tengo el honor. Por las palabras agrado y honor, bien, por las palabras agrado y honor, netamente tienen diferenciación. Bien, a nivel tanto interno como externo, la palabra agrado, ¿ya? Puede tener alguna diferenciación. Cuando es a nivel externo, sobre todo. A nivel externo hablamos de, tal cual en la teoría se les ha mencionado, dos funcionarios. A nivel externo tengo el agrado. A nivel interno, igualmente, puede funcionar, tengo el agrado. Pero a nivel interno, probablemente sean dos del mismo cargo a nivel funcionario. Probablemente. Así como pudiera ser diverso. Por ejemplo, de un fiscal a otro fiscal tengo el agrado. De un juez a otro juez podría ser ahí tengo el honor, de uno a otro. Por ser juez es un grado más elevado. Honor saltaría a la mano, ¿no? Cuestión de identificación de la palabra con un cargo un poco más alto. Bien, si vamos a algo externo, gerente de la empresa A al gerente de la empresa B, ambos son gerentes, ambos tienen cargo, tengo el agrado. Bien, entonces, usualmente vamos nosotros a recurrir a lo que es ese tengo el agrado. Tengo el honor cuando sepamos también, además de lo que es idea de documentos, es conveniente conocer a las autoridades que tienen un cargo en nuestra propia institución. ¿Por qué? Porque algunas en cargo superior hacen valer ese cargo hasta en la redacción y no te aceptan a veces el uso de la palabra agrado, sino tiene que ir la palabra honor. Bien, entonces siempre conocer un poco más de lo que es el ámbito, no solo trámite, sino personal de las personas que tienen un cargo. ¿Correcto? Y también aquí, ¿ya? Bueno, les comentaba de este mes grato, evitar en general en la documentación el uso de fórmulas personales, primera persona, yo, me, mi, conmigo.
¿ya? Utilizar ese me sobre todo, les decía hace un momento, es familiaridad y es tendencioso. Tratamos de escribir siempre tercera persona para deslindar cualquier tipo de caso que afecte a la propia persona, al propio funcionario. Muy bien. Entonces tengan presente el uso de tengo el agrado, tengo el honor. Siempre hay que conocer a las autoridades que tienen un cierto cargo para poder dirigir el documento con una cierta entrada que nos evite una posible devolución. Y esa devolución, pues que genere una pérdida de tiempo. En el sentido de volver a elaborar el documento, presentarlo y el trámite regular, ¿no? Muy bien. Ahora, si vamos a lo que es el término o el cierre que aludiría al documento, ¿no? El cierre. Menciona aquí en primer lugar lo que es el sello, la firma, los sellos al lado izquierdo, la firma, la rúbrica, la posfirma, los datos del emisor, trabajar con lo que son iniciales, distribución, ya te mencioné el con copia del CC, si es que se ve por conveniente que se dirige el oficio hacia una dependencia, despacho o área, pues, para hacer de conocimiento. Y en distribución o las iniciales, ya lo hemos mencionado en informe, en memorando, son dos juegos de iniciales en lo frecuente, donde tienes mayúsculas y minúsculas, las mayúsculas para el superior en grado, entre tanto las minúsculas para la persona que ayuda a la elaboración del documento. Muy bien. Esto ya también lo vamos a observar en cuanto a posición. Obviamente es al final, lado izquierdo usualmente, ¿ya? Pero dependiendo la ocurrencia, ¿no? No siempre va un con copia, depende mucho, ¿ya? De si hay que ponerlo, hacerlo extensivo de conocimiento de alguna área adicional. Bien, ahora, con ello tenemos los usos del oficio y te menciona, pues, es de uso frecuente en lo que es el ámbito administrativo. Incluso lo compara con el último de los documentos que nosotros tenemos que desarrollar, el cual alude a la carta y te dice literalmente, es de uso tan frecuente como lo puede ser la carta comercial. Muy bien, es de uso tan frecuente como lo puede ser la carta comercial. Cuando veamos ese último documento en nuestra sesión del día sábado, nos daremos cuenta el por qué también. A nivel de lo que es estructura, ¿ya? Va a haber semejanzas notorias a tener en cuenta.
Bien, ahora, te indica también aquí constituyéndose en un medio más serio y de más fuerza. Eso implica, profesor, que los otros documentos no son de tanta jerarquía, por así decirlo, de tanta seriedad. No, tampoco es cuestión de aquí desmerecer un documento con respecto a otro. ¿Ya? Simplemente que por cuestión de uso, el oficio podría generarme el reiterativo, lo que nos lleva a hablar de la referencia. Pero esa referencia, ojo, yo les mencioné dos, tres veces un reiterativo exagerando, más no, porque de la otra parte llama la atención porque no te responde. Entonces, si a la segunda no me respondieron, a la tercera peor, yo ya puedo hacer mi requerimiento en una oficina tipo control interno y decir por qué no han respondido el oficio. Bien, y en sí, por ser la idea del oficio, a nivel interno o externo, debe tener una respuesta, ¿ya? Necesariamente. ¿Se puede tomar proceso en contra si no lo hay? Sí, sí se puede. Bien, entonces hay que tener cuidado con ello. Luego, en cuanto a su temática, no es una temática cerrada, ya no es una temática cerrada. Te menciona que se puede utilizar para lo que son dictado de normas, dación de órdenes, efectuar gestiones, remitir documentos, realizar consultas. Es información también en general, de tal manera que si de repente el asunto del oficio se me hace complicado, utilizamos dos alternativas como se mencionó en documento anterior, colocar el que se indica o colocar pone en conocimiento. Bien, eso también podría ser factible. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos usabilidad y ahora vamos a los tipos, lo que les mencionaba, semejanza con respecto al memorando. En un memorando yo podría tener uno simple y múltiple, aquí en el oficio también, simple y múltiple. Ya, ¿cuál va a ser la idea de caracterización, el criterio que nos va a llevar a tipificar? Bien, en este desarrollo también está en la cantidad de destinatarios. ¿Ya? También están la cantidad de destinatarios. De tal manera que si hablamos de un oficio simple, este se caracteriza porque se dirige a un solo destinatario. Bien, oficio simple se dirige a un solo destinatario. Pero si tenemos dos o más personas en cuanto a destinatarios, entonces puede calificar la ocurrencia del oficio múltiple. Bien, entonces solamente cantidad de destinatarios hay que verificar en el comienzo, la parte primera del documento, para darse cuenta de ello. Ahora tienen aquí un esquema, el cual vamos a detallar. Bien, menciona nominación del año. Si hay papel membretado, ya te olvidas de esto, directamente pasamos al cuerpo desde el lugar y la fecha. Luego también el indicativo, número del documento con la nomenclatura, las siglas. El destinatario, considerando primero señor o señora, el nombre, el cargo, dirección. Si no sé el nombre, el cargo al menos, el asunto y la referencia, ojo, aquí están mostrados ambos, pero la referencia no siempre está. Debe haber un documento
que motive la referencia, quizás un oficio, en el caso de un reiterativo, pudiera ser otro documento también, no hay ningún problema. ¿Cómo qué? De repente, alguna relación quizás con un informe, alguna relación con un memorando, ya, pero podríamos nosotros evaluar. Bien, podríamos evaluar. Luego tienes lo que es el cuerpo, que aquí es simplemente esquematización, no es un cuerpo tan pequeño. La antefirma o la despedida ya empieza aquí. La antefirma usualmente con la palabra atentamente, coma, firma, posfirma, sello, la distribución, las iniciales, bien, para poder trabajar. Pero lo que son el caso de utilización, el con copia, ver la pertinencia de si es necesario o no. Y en la distribución, dependiendo si es una sola persona, mayúsculas, slash y puntitos, si son dos, mayúsculas, slash, minúsculas. Bien. Y en cuanto al modelo que se está aplicando aquí, este tiene como referencia un modelo de semibloque. No está escrito todo pegado a tu izquierda. Considera sangrías. Quizás por ese considerar algunas sangrías a nivel de formato puede hacer un poquito más trabajoso la elaboración del documento. Bien. Aunque en realidad una sangría pues tan difícil de aplicar no es. Muy bien. A ver, incluso de la parte del esquemita. Les hemos indicado, partiendo del inicio de la sesión, el oficio puede ser uso tanto interno como externo. De eso no hay problema. Comparado con otros documentos, este tiene esa idea de bidireccionalidad. A la interna o fuera, no hay ningún problema. Bien, ahora, miren ustedes, vamos a apreciar un modelo de oficio, bien, por ahora sí en una versión más pequeñita, me puede dar a mí la forma de cómo trabajar sus posiciones, ¿no? No necesariamente al centro el papel o el membrete, si es un diseño más grandecito pero que ocupa toda la cabecera, no importa, ¿ya? La fecha, el identificador, destinatario, asunto, un párrafo para lo que es el pedido, otro párrafo ya con la palabra atentamente incluso para lo que es la antefirma. Muy bien. A ver, este entonces vamos a revisarlo. Dice año de la universalización de la salud. Todos los años en el Perú tienen diferente nominación. Este es una nominación antigua, pero pues vamos al punto de trabajo. Igual te va a permitir hacer el trabajo. Luego tienen lo que es la fecha o el lugar y la fecha. Arequipa, 4 de mayo de 2020. No olviden que las fechas, por ejemplo, cuando van así sueltas,
necesariamente trabajamos con un punto final, cierre del bloque. Bien, punto final, cierre del bloque. Igualmente tienen aquí el número del oficio, 10-2020 USP, ¿ya? USP, vamos a verificar de dónde sale, EPLL/DIR. Algunas veces todo con guiones, algunas veces antes de la última nomenclatura se podría colocar un slash. La fórmula de tratamiento para cortesía, señor o señora, tengo el nombre y tengo el cargo. Si tienes los dos, bien, lo colocas. Si tienes solamente el cargo, adelante, lo colocas. Y el cargo, pueden darse cuenta cómo está mostrado. En mayúsculas, ¿sí? Puedo colocar todo en mayúsculas, exactamente todo ese bloque. Podría ser, pero se va a mirar sobrecargado. Entonces, ¿qué es lo que van a leer para saber a quién le dirigen el documento? Básicamente el cargo. Bien, básicamente el cargo. ¿Correcto? Y la palabra presente, esto es más que nada modelo. La mayoría de modelos que se encuentran en red o en versiones físicas es la palabrita clásica, presente, punto y raya, o punto y guión. Luego, cerrando lo que es el encabezamiento del documento, mira, dice asunto, requerimiento de docentes, pero no tiene referencia. ¿Por qué razón? De repente, en cuanto a este requerimiento, es la primera vez que lo solicitan. Bien, entonces la referencia no es que de plano la vas a encontrar sí o sí, hay que evaluar. Ahora, en cuanto al cuerpo, dice, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento que la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística, ahí está, ha destinado un ambiente para centro de informática, este ambiente está implementado, los cursos que se piensan dictar son a nivel de Office, básico, Word, Excel, PowerPoint. En primera intención, alumnos de la propia universidad. Y finaliza por tal razón, y siendo el Instituto de Informática un órgano de nuestra universidad, recurrimos a su persona a fin de que se designe 2 instructores para el dictado de los referidos cursos. Bien, esto que está aquí, las dos últimas líneas, quitando este por tal razón, ¿no? Ya me voy para las dos últimas sobre todo. Recurrimos a su persona para que se designe 2 instructores para el dictado de los referidos cursos. Eso es lo que también se podría colocar en negrita, porque hace referencia al pedido expresamente. Bien, colocarlo en negrita porque hace referencia al pedido explícitamente. Muy bien. Luego ya despedida, y este es un modelo clásico también. Dice, sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración, y una variante que a veces la utilizan también, de mi mayor consideración y estima personal.
Así también le pueden colocar, ¿ya? De mi mayor consideración y estima personal. Pero ese modelo es genérico. Nos los aprendemos de memoria y lo podemos estar colocando cada vez que hagamos un oficio sin mayor problema. Bien, la palabra atentamente coma también para cierre. La coma no se olviden por qué aquí, porque separa, ¿ya? Separa la despedida de lo que es la firma. La despedida en cuanto al atentamente. En el caso de la firma, habría que dilucidar Mario Ledesma Alvarado, bien, Mario Ledesma Alvarado, director de la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística, eso tenerlo en cuenta con respecto al identificador, ¿no? Tengo USP EPLL, sale de aquí también, Escuela Profesional de Literatura y Lingüística. A ver, el USP, si miramos abajo, por ahora solo tengo DIR, Escuela Profesional, estarían sustentados aquí, ¿no? DIR y el EPLL. Este USP podría quedar flotando, sin embargo, me doy cuenta aquí. Universidad San Petersen. ¿Ya? Y ojo que estas dos líneas están divididas con un enter, hasta calcular una mitad, enter y escribir la siguiente porción de texto. ¿Por qué? Porque muy largo, por cuestión de estilística, a veces no encuentras muchos modelos, pero es solamente presionar enter para hacer la división y poder trabajar. Muy bien. Ahora a ver, ¿qué más encontramos aquí? Si está sustentado USP, PLL, DIR, en la parte de abajo, MLA, Mario de Alvarado, /mar, ese mar será su secretario, secretaria o asistente, y CC con copia archivo. Si son varias dependencias, trabajarías así. Archivo, coma, se me ocurre logística, coma, sistemas. Puede ser colocado así, o puede ser colocado también hacia abajo a la altura de la primera palabra. Digamos, logística. No sé, de repente recursos humanos. Se me ocurre. Ya está. Bien. Cualquiera de las dos formas sería posible. A ver, en ese documento, si notasen algo que les llame la atención, en ese primer modelo,
algo de esa primera parte que les llama la atención para ese primer modelito. Me parece que es claro, ¿no? El pedido es bien claro. Solamente en el cuerpo, eh, de repente, profesor, la solicitud o lo que hace parte importante en lo que se requiere, lo ha colocado al final, pero no hay problema. Esto puede estar, si bien al final, pero le colocamos negrita y se va a entender que esa es la importancia. Bien, ahora vamos a ver otro modelo. Ya, vamos a ver otro modelo donde hay algo de peculiar también. Por ahora, el membrete, creo que no hay problema con ello. Con un diseño particular o solamente con el nombre del año, eso es relativo, ¿ya? Es relativo. La fecha, Arequipa, 11 de agosto 2015, oficio número 1245-2015, y esta parte de acá es lo que definitivamente les tiene que llamar la atención. Es un oficio dentro del entorno de fiscalía, pero se podría hacer extensivo a otros organismos o instituciones, ¿ya? Entonces, oficio número 1245-2015, 503-2015, 250. MP 6FPPC 3DT AR. Bien, entonces, ¿qué significa ese bloque de 3 números? Organización interna de trabajo. Bien, dentro de lo que es ámbito administrativo, así como hay el proceso de redacción, también, ya, también es parte el propio trámite documentario a realizar. Cuando llegan documentos a un despacho, se les da trámite y se tiene después que anexar, colocar el documento en la carpeta o expediente que le sea correspondiente. Muy bien. Viéndolo eso personalmente, en experiencia laboral, ayuda bastante para saber incluso si un documento que te puede haber cursado mesa de partes, eso no es tuyo, por el propio numerito. O cuando uno ya le da trámite, hace documentos de repente proveídos, bien, o no sé si por ser el caso elabora también algún otro tipo de documentación, tipo una constancia, quizás un acta, bien, se resuelve, se provee y después hay que anexar. Pero en el anexar, justamente reitero, esa parte de paréntesis que ustedes pueden observar no es una regla explícita, pero puede ser a nivel de un despacho asumido, a nivel de una oficina asumido, para que, para saber cuál es expediente, la carpeta o cuál es la relación donde estoy apuntando el documento que he podido realizar. Muy bien, entonces simplemente es una forma de ayudarte a tu trabajo a nivel administración. Luego tienen aquí el señor gerente del área de licencias de conducir de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Ojo, esto lo he partido manualmente. Después de la palabra conducir, enter y lo demás correspondiente al destinatario. Tienes también lo que es la dirección, calle, el filtro sin número cercado, y de manera genérica lo que es presente. Bien, asunto, solicita informe, muy claro, podría ser el que se indica también. Tengo el agrado, son personas quizás en grados dentro de sus zonas casi similares, o dos de distintos cargos están uniéndose o poniéndose en contacto, y te dice: tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga bien ordenar a quien corresponda se remita a un despacho de una X fiscalía
un informe respecto a si la persona de Juan Aniceto Pérez Ramos cuenta con licencia de conducir y los documentos que lo sustenten. Bien, entonces aquí ha puesto negrita para los nombres. Podría haberse puesto la negrita para todo este bloque. Bien, sin problemas. El clásico para cierre, sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración, punto. O podría ser de mi mayor consideración y estima personal, punto. ¿Ya? Dependiendo. La palabra atentamente para separar despedida de firma y la posfirma. Igualmente aquí, mira, no hay un con copia, no es indispensable sí o sí que lo coloques, depende la casuística, pero por ahora STC, Sandra Talavera Cora, Mar no está expresado aquí. En ese año, para más o menos la fecha por el mes, se sabrá o se podrá utilizar una búsqueda y ver quién ayudó si es que de repente hubiera un error. Bien. Ahora, aquí mismo vamos a hacer una identificación de un oficio múltiple. No olviden el uso de la negrita. En ciertas partes, sobre todo en el pedido, puede ser bueno. Y cuestión de organización, así como les he mencionado este caso, que lo he vivido y me parece muy oportuno para evitar devolver a mesa de partes, y si ya tenía todo listo para adjuntar, anexar, eso me retrasa, hay que verificar la pertinencia de ello. Bien, si fuesen varios destinatarios para un oficio múltiple, ¿no? Digamos, yo puedo agregarle aquí oficio múltiple, número. Y en cuanto de trabajo datos del destinatario, aquí iría gerente del área de licencias, todo lo demás. La dirección. La palabra presente es un clásico en la entrada aquí. No abreviada, ojo, sino toda escrita. ¿Y por qué no dirección? ¿Ya? ¿Por qué no dirección? O en el anterior, ¿por qué no dirección? Y en este sí. En el anterior estamos yendo de una dirección de escuela hacia un organizador, o no más que organizador, un miembro de la organización dentro de la propia institución, un jefe de repente o un director, como dice aquí. Entonces, docente a trabajador. ¿De dónde? De la Universidad San Petersen. Bien, el trabajador es el que recibe indicaciones, elabora el documento, por X motivo puede ser necesario que aparezca, entonces se indaga sobre información al respecto. Bien, ahora, al colocarle solo la palabrita número, lo demás es exactamente igual. Bien, lo demás es exactamente igual. ¿Listo? Ahora, lo que es la dirección, profesor, ¿ya? Mira, aquí, ¿cómo están trabajando? Va a ir hacia el director, pero
por el contenido, no se presume que haya un courier para hacer la entrega, sino personal de la propia institución. Y ese personal pues debe conocer ubicaciones para poder realizar también su trabajo efectivamente. ¿Listo? ¿Por qué no dirección? Porque es de lugar a lugar en la misma institución. A nivel de la propia escuela o la Facultad de Filosofía y Humanidades, dentro de ella trabaja, por eso es el ámbito general y el rótulo de año delante, lo que es el correlativo y siglas o nomenclatura. Y ahora, en el segundo modelo, mira, profesor, si ha puesto usted dirección, ¿en qué se fundamenta? Por lo menos en Arequipa, quienes son de Arequipa, conocerán que hay dos lugares donde se pueden hacer trámites. Uno es en el centro de la ciudad y otro es por la calle Filtro. De repente, si un trabajador se fue a la Plaza de Armas de Arequipa por ser pues más cercano, va a intentar dejar el documento, lo rechazan, digamos, ¿no? Podría ser, motivo habría que evaluar, ¿ya? No tiene dirección, no habría problema, ¿ya? En ese caso, si es dentro de mi propia institución, lo derivo. Si no tiene dirección, no hay ningún problema porque es la propia institución. Pero si son instituciones diversas, ¿ya? Gobierno regional de Arequipa con respecto a la gerencia de áreas de licencia de la Municipalidad de Arequipa. Bien, entonces se pueden conectar, hacer relaciones, sí. La dirección es necesaria. Si lo diligencia personal de la propia institución, se supone que no. ¿Por qué? Se asume que se conoce las dependencias de la institución, universidad, locación. Muy bien. Entonces, a ver, si tuvieran alguna pregunta con respecto a esos dos modelitos, para que me la pudieran realizar, la colocamos en el chat. O de algún punto que no les haya quedado claro aún aquí. A ver. Todo claro. La parte de la dirección, no se olviden, si es dentro de la misma organización, se va a mover un oficio de la dependencia 1 a la dependencia 2. ¿Necesita dirección? No, mismo lugar de trabajo. Bien, incluso hablamos de una universidad, tiene 3 áreas en 3 zonas distintas de la ciudad. Se asume que si es personal universitario, conoce y no habría problemas. Bien, no habría problemas. ¿Correcto? Porque es personal de la propia institución. Pero si son 2 instituciones diferentes, no colocas dirección, te lo van a devolver. La dirección está mal, te lo van a devolver. Entonces, lo ideal es tener una dirección clara. Nombre y cargo no son juntos necesarios. El cargo es más que suficiente en este caso. Bien, solamente se ha mencionado circular porque podría ser un oficio circular. A veces también dentro de los trabajos es común. Diferente a lo que están viendo ahora, el oficio circular, en el uso de una circular es identificar pasos. Por eso sería más grande. Bien, entonces es una referencia nada más en tipología. No vamos a entrar en detalle a qué trabaja la circular porque no es parte de lo que corresponde a curso. Bien, entonces tienen 2 documentitos, no se olviden dirección, va siempre y cuando va a tramitarlo personal ajeno, un courier, y si no le das la información al courier, pues va a haber devolución del documento. Bien, lo que es la referencia, ahorita ninguno de mis 2 documentos la tiene. ¿Por qué? Porque no tengo una motivación previa exacta. Bien, entonces va sin referencia, no hay problema. Cuestiones de formato aquí, sobre todo variación en la cabecera, ¿no?
Muy bien. Entonces, a ver, duda o consulta antes de poder terminar por hoy. Reitero, circular es otro documento, identifica pasos, dentro del oficio se puede utilizar ese sentido por los pasos a trabajar. Muy bien, entonces, bueno, si no tenemos más preguntas, por el día de hoy tenemos ya un documento más, el oficio. En la próxima sesión, día sábado que culminamos, hablaremos de lo que es la carta comercial y la compararemos también con este documentito. Igualmente haremos en Word uso de tablitas para armar la cabecera del documento. Bien, para colocarlo, darle ubicación. Listo.